Muchachos, ¿me escuchan? Buenas noches, profe, sí, señor. No sé qué Sí, demonios señor, pasa. fuerte y claro. Buenas noches, doctor. No me deja. Sí, señor. Vamos Buenas en noches, cámara. doctor. Try to start the video camera, please. Select the other camera. No, pero ¿cómo así que tengo que seleccionar otra si no tengo? Dios santo. No me deja abrir la cámara. Un segundo, muchachos. Listo, lo logré. Hola, muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Hola, profe. profe. Buenas noches, doctor. Good evening. Buenas noches, doctor Diego. ¿Cómo vamos? Doctor Diego, buenas noches. Se milagroso en Doctor Diego, escuchar. buenas noches. Qué infortunio para ustedes otra vez aquí con esta ladilla, pero bueno. No, qué maravilla. Sus Muy conocimientos. bacano, muy bacano. Cerrar con broche de oro se llama eso, doctor. Cerrar con un profe excelente. Gracias, hermano. ¿Cómo les ha terminado de ir? ¿Todo muy bien? Sí, profe, bien. Ahí Sí, bien. noveno coronado y nos falta décimo esta y el seminario y listo. Decir que esta ya es la última materia de la carrera, mis queridísimos doctores, lo cual para mí es un orgullo inmenso de despedirlos, doctores, que salen, Igualmente, profe. que salen a darse cachetadas con todo el mundo. Eso me pone muy contento y espero, pues como siempre, tratar de enseñarles y volverlos cada día más mañosos para enfrentar todo este mundo asqueroso que se llama la injusticia de la justicia. Doctores, ¿cuántos estamos en el curso? Como casi los mismos 90. Profe, aproximado, sí, hay 72 y después resultan 90 y así. Dependiendo del especial, entonces hay 90 y si no, por lo general 62. Ok, perfecto. Voy a bajar un poquito esto. Para que estar... Listo, pues nada, muchachos. Cuando yo les dicté a ustedes las materias anteriores, yo creo que con ustedes tuve también hasta probatorio inclusive, ¿no? Trabajamos, ¿cierto, Marce? Sí. Sí, profe. Tuvimos probatorio, ¿qué más? ¿Cuál de los penales fue que vimos? Como que vimos los especiales también. Procesal. Los procesal, especial. Procesal penal, creo. Sí, creo que nosotros hicimos audiencia, ¿no? Así es, así es. Sí. Sí. Que de hecho me acuerdo que en la visita del Ministerio de Educación salió flote audiencias de ustedes en esa reunión y quedaron muy contentos con ese trabajo. Y hasta vimos la audiencia del doctor Diego con en la parte que apoderaban a Cadena. Salazar. A Salazar, sí. Hoy precisamente estamos en audiencia de ese caso. Gracias. Bueno, doctores, Sí, señor. estoy conectado en Wi-Fi. Si llegamos a encontrar, si ustedes encuentran que en algún momento hay interferencia, me avisan y de una vez conecto vía cable, ¿vale? Pues sería el colmo, estoy pegado al frente del router. Dios mío, estos servicios son cada día peor. Muchachos, ¿qué es consultorio jurídico 4? Se supone que ustedes pues ya han adelantado prácticas de consultorio jurídico, no sé si en penal. ¿Alguno de ustedes ha llevado algo ya sobre derecho penal en la práctica desde ese consultorio jurídico? Yo estoy llevando un caso. Sí, doctor. Estás llevando un caso, perfecto. Muchachos, esta materia se trata supuestamente de ayudarles a perfilar ese consultorio jurídico. En realidad yo lo veo un poco más allá.
yo veo esto como la obligación que tenemos de decirles, oiga, el mundo real es diferente a lo que nos lo muestra. ¿Listo? Entonces, si bien es cierto, ya vimos un procesal penal, aquí vamos a tratar de mirar mucho más a profundidad cómo es la práctica penal. Y me parece, Regio, que algunos tengan algún caso de consultorio, porque lo vamos a trabajar también acá. La gracia es ayudarles a enfrentar esos procesos que están llevando en la actualidad. Doctores queridos, ¿cuántos están llevando proceso, Héctor? ¿Y quién más? Doctor Freddy Sierra, yo llevé uno, pero ya lo terminé. Rodrigo Jiménez. Pues, doctor, como proceso, pues no se está llevando en el consultorio, pero sí tengo uno que, pues es una orden de captura, bueno, por los 5 años, pues ya prescribió, lo que se fue por la parte administrativa porque se necesitaba un derecho de petición, en la cual la juez enviara información a los entes como el CTI, y policía judicial, policía, para que pues la orden de captura no siguiera vigente. Ok, ya entiendo. Normalmente en la práctica esto sucede por varios escenarios y ahí es un buen comienzo. ¿Ustedes se acuerdan, doctores, cuando hablábamos, oiga, el derecho penal puede privar de la libertad a una persona? ¿En qué escenarios puede privar de la libertad a una persona? Cuando se impone una medida de aseguramiento, ¿cierto? Pero también sabemos que la medida de aseguramiento se diferencia a la pena. ¿Y cuál es la característica principal que nos va a permitir inferir o concluir una gran diferencia, doctores? Mejor dicho, reformulo. ¿En qué se diferencia la medida de aseguramiento a una pena de prisión? Buenas noches, doctor Diego. ¿Cómo va? Con Francisco. Es que en la pena como tal ya tiene que haber una sentencia ejecutoriada por el juez de conocimiento. Mientras que en una medida de aseguramiento es el juez de garantías el que la acepta por petición de la fiscalía. Pero no quiere decir que haya una condena. Está en investigación. Ok, perfecto. Sin lugar a duda, ¿qué estamos diciendo? En la medida de aseguramiento estamos enviando a la cárcel o bien sea una detención domiciliaria a un inocente. ¿Y por qué un inocente? Ah, pues ¿cómo usted me va a decir que un inocente? Si simple y llanamente el tipo aceptó cargos. Pese a haber aceptado cargos, sigue siendo inocente. Una persona puede llegar a aceptar cargos porque tuvo una presión. No quiere decir que sea responsable. Pero ojo, ¿cuándo se vuelve penalmente responsable una persona? Cuando un juez de conocimiento le dice, momentico, encuentro mérito para condenar. ¿Usted aceptó? Venga, verifico, hago un checklist, como vamos a ver después, y profiere sentencia condenatoria. Y en ese escenario, sí, ahí sí, ya hay una prisión. ¿Listo? Profe, Claro, dímelo. podríamos, digamos, extrapolando los casos con el tipo que toca un instrumento musical allá en Cali, está en una protesta, lo detienen. Digamos que es como un ejemplo como para contextualizar lo que su merced nos acaba de precisar, y es, al tipo lo coge la policía y la policía lo obliga a dar un testimonio en su propia contra, a decir que sí, que él estaba haciendo no sé qué y sí sé más. Más adelante en el proceso,
Eso donde no salga a los medios ni a decir, mire hermano, pero es que usted reconoció acá. Es un poco tener en cuenta que no necesariamente la medida de aseguramiento implica que el tipo, incluso que haya aceptado cargos, no implica que el tipo sea condenado en la audiencia de fallo. ¿Sí estoy claro en eso, profe? Totalmente cierto. Totalmente cierto. Si uno mira, y vamos a otro punto ahí, si uno mira con detenimiento, oiga, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo así que se realiza un interrogatorio de esa naturaleza a una persona que se encuentra detenida? ¿Y cómo esa persona le hacen romper el silencio del cual goza? Nosotros miramos y decimos, venga un momentico, ¿cuáles son las garantías procesales? Y encontramos que desde luego no hay ninguna garantía procesal en ese procedimiento. Pero aparte, y lo bueno, la parte buena de ello es, por más que haya confesado esa circunstancia y delante de estos torturadores, la parte buena, doctores, es que eso no puede llegar a ser usado en su contra. ¿Por qué? La persona no está obligada a declararse responsable. Pero además, si lo llega a realizar, si llega a aceptar voluntariamente los cargos, ojo con lo que estoy diciendo, voluntariamente es ante un juez de la República. Pero además hay que realizar una serie de procedimientos para verificar. Doctores, les pido que algunos, sean 5, que prendan cámara. Porfa, ustedes saben que me gusta ver solo fotografías. Muy bonitos y todo en las fotos y todo, pero por favor ayúdenme. Gracias, Dios Rodri. Doctores, ¿cargan la Biblia en la mano? Doctores, vamos a adentrarnos un poco más en ese tema de medida de aseguramiento. Después vamos a trabajarlo de la pena, inclusive eso es el primer tema en penal general, pero vamos a trabajarlo mucho más el día de hoy. Doctores, ubiquémonos en el Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento Penal en el artículo primero, doctores, del artículo primero hasta el 27, ustedes van a encontrar que eso se llaman principios rectores. Principios rectores y garantías procesales. Los primeros 27 artículos. Oiga, lo primero es la dignidad humana. Lo que nos trae a hacer ahorita es un total despropósito para la dignidad humana. Es una práctica totalmente desbordada de la autoridad. En realidad, doctores, si uno mira ese primer artículo, dice, los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana. En ese ejemplo, no se cumple. Listo. Pero fíjense que, para entrarnos en materia, el artículo 2 ya empieza a hablar de libertad, doctores. Libertad.
¿Y qué es la libertad? Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad judicial competente emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. Ojo con este punto, motivos previamente definidos en la ley. Eso de motivos previamente definidos en la ley lo vamos a encontrar tanto en la medida de aseguramiento o lo vamos a encontrar en la pena. Pero listo, para nosotros continuar visualizando esta circunstancia, uno dice, venga un momentico. Entonces, si a una persona que no tiene medida de aseguramiento, porque no se ha hecho, pero entonces, ¿por qué le capturan? Y creo que por allá estuvimos nosotros observando los tipos de capturas, ¿se acuerdan? Las capturas en flagrancia. ¿Qué tipos de captura en flagrancia hay? Entonces, flagrancia, sabemos, lo cogemos con la mano en la masa, viene siendo por una persecución y demás, todo el cuento. Pero también podemos ver que existen unas órdenes de captura simple y llanamente para vincular a una persona al proceso. Y ahí es donde mis queridísimos amigos, siempre les dije, cuando les dicté las anteriores clases, que les quería enseñar les quería traer el consultorio jurídico 4 por una simple y llana razón. Aquí vamos a aprender mañas, doctores. ¿Listo? Para que el día de mañana, si ustedes bien sea, van a trabajar en el ente acusador, no vayan a embarrarla de esa manera. Si son procuradores, van a velar por la garantía procesal. Si llegan a ser defensores, pero por supuesto la garantía de su cliente, si son víctimas, a buscar que no vaya a existir nada que le viole sus derechos y sus garantías. Y entonces, doctores queridos, viene el tema de la orden de captura. Y la orden de captura, doctores, también está regulada. ¿Alguien me puede ayudar a buscar dónde está la orden de captura, por favor? ¿En qué artículo? $297. ¿Alguien me regala lectura del 297, por favor? Y lo vamos trabajando despacio y vamos mirando unos puntos bien importantes ahí. Yo, profe, dice artículo 297, requisitos generales. Para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonables fundados de acuerdo con el artículo 221. Pause. ¿Qué es el artículo 221? El artículo 221 nos dice que tienen que existir un respaldo probatorio para que nos permita atribuir motivos legalmente fundados. ¿Quiere decir eso? Que la garantía procesal lo que busca es, venga un momentico, se puede emitir una orden de captura siempre y cuando tengamos algún medio probatorio que nos permita inferir autoría o participación en materia penal. ¿Listo? Continúa, por favor. Para inferir que aquel contra quien se pide librarla es autor o partícipe del delito que se investiga según petición hecha por el respectivo fiscal. Listo. Continúa. Capturada la persona. Capturada la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad
ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprendido. Gracias. Ahí vamos a tocar de lado un tema que venía trayendo ahorita el compañero al decir, venga, el tema de la orden de captura que yo tenía y que era una orden de captura ya de 5 años y el tema sigue andando. Doctores, fíjense que este artículo nos dice, oiga, tienen 36 horas para legalizar la captura, ¿cierto? Doctores queridos, aquí muy importante, sí, muy importante, sí, muy importante, por favor. Doctor, disculpe, buenas noches. ¿Ahí aplicaría lo del habeas corpus, es lo mismo? Después de pasar las 36 horas, claro, el habeas corpus lo que busca es determinar que una privación de la libertad está siendo injusta, ilegal o ilícita. ¿Listo? Que se está prolongando una libertad sin resolverse una situación jurídica importante. Alejandra. Gracias, doctor. No sé si la pregunta o la duda que yo tenga de pronto esté pues fuera de contexto. En el marco de todo el tema de las marchas y manifestaciones que se han venido presentando pues en este tiempo de paro, hay una figura que están manejando que es transitoria, es decir, hacen una detención, pero no lo hacen, no determinan si es una detención, es decir, si la persona va capturada o si la persona va para, en la otra figura que es como de detención, como preventiva, como para proteger su estado de alteración y demás, que en estos momentos olvidé el nombre. ¿Esa figura transitoria sí existe, Doc, o eso es algo que se inventaron? Sí existe, es un tema policivo, diferente al penal. Ok, Doc, eso era lo que quería saber. Gracias. Es para preservar el orden público. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Cata, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Hola, doctor, buenas noches. Bien, un gusto saludarlo. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Doctor, con una pregunta al escucharlo hablar, pueda que sea innecesaria, pero ¿cuál es la diferencia entre injusto, ilegal e ilícito? Gracias. Vale. En realidad, las diferencias las vamos a encontrar con ilegal e ilícito. Espera que está que llega más gente. ¿No tengo nadie más para aceptar? Ya. Uno de los procedimientos, por ejemplo, vámonos al ejemplo que trae la compañera ahorita. La compañera ahorita nos está diciendo, venga, un momentico, hay una detención de una persona y se puede tener como un tema policivo o se puede tener como un tema penal. Cuando nosotros observamos los llenos de requisitos formales para poder aprender a una persona, para poderla arrestar, pues tienen que ser con unas formalidades legales. Con unos principios que nos va a traer el mismo código. Cámaras, muchachos, por favor, prendamos cámaras. Que me siento solo. Aquí estamos, profe, aquí estamos. No. Presente. Romeo, ven, hasta acá. Un momento, muchachos, que... Ven para acá, ven. Muchachos, listo, veníamos. Hay unos formalismos, ¿no? Tenemos formalismos. Los formalismos legales es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar a estudiar cómo se puede emitir una orden de captura y demás. Si ustedes miran esos formalismos, si no se cumplen, pues estamos viendo que la prolongación de la libertad es ilícita.
Perdón, es ilegal. Un caso en concreto. ¿Cómo te puedo yo decir, Cata, cuándo viene siendo ilegal una captura? Por ejemplo, se hace con violación al debido proceso. Por ejemplo, vamos a encontrar que al ciudadano le pegan, si ejercen una fuerza desmedida sin necesidad de utilizarla. La persona está quieta, captúrenme, y vienen y lo golpean y demás. Fíjense que el legislador permite privar de la libertad a una persona, pero cumpliendo con los requisitos legales. Eso ya es ilegal. ¿Sí? ¿Por qué? Simple y llanamente está diciendo, usted está aprendiendo con una justificante no apremiada, usted lo está haciendo porque le da la gana, porque le pega o porque lo está deteniendo. Listo, pero vamos a suponer entonces que a esa persona la detienen con una justa causa, es decir, por ejemplo, es una captura que se da con relación a un procedimiento en el cual se puede encontrar la flagrancia. El tipo lo encuentran disparándole a otro y vienen a capturarlo. Oiga, pero el tipo le dispara a otro, lo que habilita la legalidad de la captura. Oiga, le dispara al otro, viene la policía a capturarlo, pero un momentico, el tipo suelta el arma, se arrodilla y muestra sus manos y acto seguido, Romeo, acto seguido le pegan para someterlo. Fíjense que ahí hay una violación de derechos fundamentales. Y al existir violación de derechos fundamentales, doctores, eso ya es ilícito. Ilícito. ¿Listo? Ilegal con ausencia de requisitos legales. Ilícito con violación de derechos fundamentales. Muchas gracias, doctor. Ese es el punto. ¿Sí quedó, Cata, o no, más o menos? Sí, súper. Para mí estuvo bien. Muchas gracias. Ilícito, violación, qué pena, doctor, no alcanza a copiar. Ilegal cuando se violentan la norma. Eso es ilícito. Ilegal, diré, perdón. Ilícito, ojo, ilícito, cuando se violenta un derecho fundamental. Gracias, doctor. Muy... Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo. A ver qué opinan ustedes. Una persona es capturada. Y si nosotros vamos al 297 que estamos mirando ahorita, dice, oiga, tiene 36 horas. Doctores, 36 horas. Y es la hora 37, doctores. Para ustedes, ¿qué opera ahí? El habeas corpus. Claro, viene el habeas corpus, doctores. El habeas corpus es una acción constitucional, doctores, que va a buscar garantizar los derechos. Pero, ¿eso es ilegal o ilícito? Ilegal. Para mí es ilegal, sí. Ilegal. Ilegal. Ahí está el escenario. El 297 nos está diciendo 36 horas. 36. No está hablando de más. Es decir que nos está dando una orden. Tienen solo 36 horas. Y si no se cumple la orden, pues simple y llanamente, mis queridísimos y amados amigos, pues eso es ilegal. ¿Listo? Ahí tengo una duda, doctor. Y es que los funcionarios públicos a servicio del Estado, entonces muchas veces dicen, no, es que la captura fue desde que llegó a la estación de policía o a la URI, ¿es que llama? Pero no es desde el momento en que lo aprenden, así esté en Suacha y lo desplacen hasta, bueno, no sé, a la 13:32.
Muy buena pregunta, y ese era el tema que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es que se va a buscar la garantía al interior del proceso penal? Profe, pero antes de eso quería hacer una pregunta que tengo la manito levantada. Sí, claro. En este momento hay un debate sobre el Estado terrorista, juez de Bucaramanga. Está en boga ayer, anteayer. El juez encuentra a un ciudadano con 1000 gramos de marihuana y el juez emite el concepto policía terrorista. En este momento la policía es terrorista, una expresión de ese estilo. Encontrarlo con 1000, la inquietud mía es la siguiente. Y acá le voy a hacer una confesión a todos. Mi hijo es consumidor social de marihuana. Eso es un tema largo, pero entonces sé del tema por las sentencias que ha habido sobre el porte mínimo y todo el tema. Y encontrarlo con 1000 gramos, el juez le da la libertad. Entonces, 1000 gramos excede la dosis mínima. Entonces, ¿ahí qué opera? O sea, ¿qué pasó ahí, profesor? Sí. Es que no es solo aprehensión. Miren, vamos a trabajarlo por secciones. Para poder hablar qué pasó, me queda totalmente imposible sin conocer el caso, qué elementos, cómo se sustentó y demás. Pero sí lo que vamos a mirar, y es al punto al que íbamos, es llegar y señalar, venga un momentico. ¿En qué eventos capturaron a una persona, la cogen con 1000 gramos de marihuana? Y eso es lo que nosotros siempre vemos en los medios de comunicación, que dicen, oiga, pero ¿cómo dejan salir un mago de estos? Oigan, es que no ven el video cómo sale dándole plomo al otro. Oiga, es que no ven cómo saca un chuzo y se lo clava 10 veces en el ojo, en el mismo ojo. Por Dios, y lo dejan libre. Y entonces uno dice, pero por Dios, ¿por qué es esto? Y entonces el estallido social es, Dios mío, jueces corruptos, no sé qué. No, doctores. No es así. ¿Por qué no es así? Porque venimos hablando de lo legal. ¿Y qué es lo legal? Doctores, en el código hay algo que se llama derechos del capturado. ¿Podemos buscarlo, por favor? ...303, doctores. El artículo 303 viene lo que veníamos hablando ahorita con Cata. Oiga, ¿qué es ilegal, qué es ilícito? Si no se cumple rigurosamente con todo lo ordenado en el 303, simple y llanamente es ilegal. ¿Listo? Derechos del capturado. Y eso es como cuando nosotros vemos la película estadounidense, cuando llega y quieto bandido, está usted arrestado, tiene derecho a nombrar un abogado de confianza, tiene derecho a hacer una llamada, sí, eso es, exactamente eso es lo que nos trae este artículo. Miremos, punto número 1. Del hecho que se le atribuye. Entonces dice, al capturado se le informará de manera inmediata lo siguiente. Del hecho que se le atribuye y motivo de su captura y el funcionario que la ordenó. No es que se vaya a sentar el policía, bien sea judicial o policía del cuadrante, pues como vaya a ser, fue en un rastreo de antecedentes. Mire, papito lindo, es que usted el pasado 14 de enero llegó y cogió a plomo a no sé quiéncito, y entonces como lo cogió a plomo, papito hermoso, se le emitió una orden de no. Pero sí, por lo menos, usted se le está investigando por el delito de homicidio. Y el juez tal profirió una orden de captura en su contra. ¿Por qué esto, doctores? Porque es que las órdenes de captura se suben a un sistema.
Y cuando se suben al sistema, pues aparece, oiga, por hechos atribuidos en el año tal, por homicidio, y el juez no aparece nada más. ¿Quién maneja un poco más de información? Ah, el investigador que adelantó la investigación y al cual se le entregó su orden de captura, vaya, captúrelo, ese conoce más de los hechos, pero el policía del cuadrante que está en registro de antecedentes en la calle y le pide la cédula, pues él no conoce de qué se trata el caso, simple y llanamente ve que hay reportado una orden de captura y tiene que aprender. Entonces tiene que informarle eso. ¿Listo? Tiene que informarle eso. 2, del derecho a indicar la persona a quien se va a comunicar su aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que éste indique. Llame a mi señora amante a comentarle que me capturaron. Amante, Aleja. Gracias, Doc. Otra pregunta referente al punto 1 del artículo 303. Tú dices que, digamos que cuando se hace una captura se debe indicar el motivo y quién la ordenó, ¿verdad? En los casos que la gente es capturada sin previa orden judicial, sino que por el hecho de estar en bueno, Doc, me entendiste, lo aprenden, en ese caso no aplica, o también debe aplicar un posible pues, delito. Claro, se genera una persecución, ¿no? Por ejemplo, pasó la rata, pasó un ciudadano, lo detiene, lo casca y llega la policía y captura. La policía no tiene ni idea de por qué lo están capturando, ¿cierto? Pero cuando llamaron a la policía le avisaron de qué era. Entonces usted queda arrestado por al parecer haber cometido tal delito. Es lo que tiene que decir. Pero tiene que comunicarle. Eso, pero la pregunta y que me surge porque por un caso que pasó a la vuelta de la casa y es el tipo lo pescan van en una moto, se intentan asaltar al comerciante que llevaba una cantidad de dinero. La moto se cae el parrillero y le alcanzan o sea, se golpea y queda golpeado ahí. Lo coge la policía porque yo lo acompaño hasta la estación de la policía, pues con toda la gente, la turba y eso. Pero a él nunca el policía le dice, usted queda detenido, pues le coloca a las esposas, pero nunca le dice nada. Desde ese momento hasta que llegó a la policía pasaron como unos 23 minutos. Quiere decir que esa captura es ilegal. ¿Sí estoy en lo cierto? Porque en el momento vio la policía decirle, mire, señor, usted está capturado por tal cosa. ¿Estoy en lo correcto? Yes, mister. Así es, tal cual. Ok, gracias. El problema gigante que vamos a tener cuando ustedes salgan a la calle a litigar es probarlo. Es probarlo. Doctores, fíjense que ahí no está diciendo la norma, es que tiene durante todo hasta ponerlo después. No, está diciendo que es en el acto, inmediatamente. Es que fíjense, dice, al capturado se le informa de manera inmediata. No estoy diciendo cuando se le dé la berraca gana, inmediato. Tienen que comunicarle de una. El problema es cómo lo probamos. ¿Cómo podría ser una cámara de seguridad que grabe voces y de cuenta que no lo realizaron? Pero lo peor de todo es que, doctores, hay un acta de derechos del capturado. Y eso es lo que ponen a firmar las personas. Y el argumento número 1 de nuestros queridísimos fiscales es, oiga, pero usted, señor abogado, que está hablando, señor juez, si es que miren los derechos del capturado libre y voluntariamente firmó. Entonces, ¿por qué viene a decir? Pues entonces, ¿por qué firmó? Papito lindo, vaya a mirar a una persona que está metida en hueco y que lo amedrentado, ¿firma o firma, papi? Ah, pues sencillo, va a firmar, doctores, va a firmar. Vaya y no firme. Es que, perdón, doctor, lo interrumpo. Es que le dicen al capturado, si usted no firma, no lo presento todavía ante el juez competente. Y él necesita que lo presenten. Pues tiene que firmar. Claro, y como la persona
capturada no es abogado penalista. Bueno, doctores, si esto le pasa a penalistas. ¿Cierto? Pero hay un evento que es bien importante. Y ojo, porque esto, la institucionalidad hay que respetarla. Nosotros no podemos presumir que todos los actos van a llegar a decir, ay, pues, no, es que lo cogió una policía, la policía le dio pato y por eso. No, no, no. No, doctores. Hay capturados que ya son mañosos y dicen, no, no le firmo. ¿Y qué? Pues simple y llanamente el captor lo que tiene que dejar es una constancia que no quiso firmar el acta de derechos del capturado. Pero ojo con eso, doctores. El acta de derechos de capturado es el faro guía que les va a dar a ustedes para conectar muchas cosas. ¿Vale? Rodri. Hola, Doc. ¿Cómo va? Bien, ¿tú qué tal? Bien. Sintiéndolo mucho. Ya sabe por qué. Lo siguiente. En aplicación al artículo 32 superior y en la eventualidad del ejemplo que puso de las 37 horas, un ciudadano del común en esa aplicación de ese artículo puede aprender, o como lo dice jurídicamente, es que estaba leyendo esa sentencia, la 303 del 2019, donde da el concepto de flagrancia, el de aprehensión, de captura. El ciudadano pues no le va a leer los derechos al aprendido, detenido o capturado, ¿cierto? Así es. Pero dice que debe de ser entregado, llevado ante un juez por cualquier persona. ¿Cómo hace un particular para llevar a un detenido, aprendido o capturado en flagrancia ante un juez? O supongamos, se puede entregar a la autoridad competente, en este caso la policía, o la autoridad competente, como dice el artículo 32, es directamente el juez. Toca directamente a la policía. ¿Cierto? Bueno, ya nos vamos a meter en otros temas del primer respondiente y demás. A eso iba, porque es que, ¿qué dice tácitamente el artículo? Dice, el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Así es. Entonces, yo no le leo los derechos porque no tengo por qué leerle derechos a un aprendido. Que irnos es cómo estaba funcionando cuando el artículo constitucional fue creado. ¿Cierto? ¿Y cómo está instituido ahorita el sistema penal? Hay muchos parámetros que nosotros vamos a ver allá. En la Constitución, que uno los va a traer acá al sistema penal y tienen nombres diferentes. Pero por analogía, se le da el mismo valor. Este es uno de los escenarios. Los jueces de instrucción eran los que funcionaban antes. Hoy en día hay un ente acusador. Y quien debe presentar en realidad a la persona en la fiscalía, ¡ojo! Con la ley 1826, doctores, que es el acusador privado. Pero eso es otro cuento. Eso es otro cuento. Sistema abreviado o acusador privado. Eso es otro cuento diferente. Allá después lo vamos a observar como brochazos, porque en realidad muy poco se aplica esa figura del acusador privado. Pero lo vamos a manejar sin embargo. ¿Listo? Camilo. Otro tema interesante. Muy buenas noches, doctor. Un gusto saludarlo nuevamente. La polémica que se ha generado por la traslado por protección. Porque, digamos, esa es otra figura que se está generando, que lo detienen, pero entonces que por traslado por protección se lo llevan y aparece 4 días después. En el río Cauca. Y aparece torturado. Sí, aparece. Desde luego, ilícito, ¿no? Desde luego, ilícito. La protección es simplemente sacarlo de la esfera donde se puede llegar a generar un riesgo. No es más. Lo van a llevar
lo tienen que mantener en custodia. ¿Por qué? Porque la misma policía tiene que ser la garante de la seguridad. Cuando escuchamos nosotros eso de a los violadores y se organiza una sonada a la berraca para ir a matar al supuesto violador sin saber si es cierto o no es cierto, ¿cierto? Pues nosotros tenemos que ver que la policía lo extrae del lugar y lo lleva y lo trata de custodiar. Pero tampoco la policía puede obligarlo a retenerlo. Ya lo sacó, le salvaguardó su vida. Simple y llanamente el tipo quiere irse, pues patito firme aquí, usted se va libre y voluntariamente. Yo no puedo retenerlo. En ese evento en particular, Camilo, no pueden retenerlo porque eso es un acto que ya se viene a constituir como voluntario. Quien asume su propio riesgo es él. Ojo con ese cuento. ¿Listo? Una prolongación allá. En realidad, si nosotros estamos viendo, no lo están privando de la libertad, simplemente le están protegiendo. Pero si eso ya se alarga, ya es tanto ilegal como ilícito. Pueden estar conjugando las dos circunstancias. Aleja. Alejandra, una sigue. consulta. ¿En qué momento yo o sea, es decir, yo puedo identificar que es un traslado por protección y una captura? Porque, pues en lo que hablan los compañeros, el común denominador en estos momentos es que son retenidos, pero no manifiestan si van como capturados o si van en traslado por protección. Y el tiempo de retención en los dos casos es diferente y la figura es diferente. Pero desde el primer momento yo cómo identifico a cuál procedimiento se atribuye o en ese caso, no sé si uno puede exigir a la autoridad que esté haciendo la aprehensión de la persona que indique desde el primer momento cuál es el tipo de procedimiento que está haciendo. Se tiene que informar inmediatamente qué procedimiento se está haciendo, pero cuando un profesional del derecho llega al lugar, lo primero que debe exigir son los derechos del capturado. Mirar es el faro guía, porque si hay derechos del capturado es por captura, ¿cierto? Eso es lo que nos puede llegar a significar de qué estamos hablando. Segundo, por favor, doctores. Nelson. Doctores, abogados penalistas crearon algo que denominaron la primera línea jurídica para ir a buscar defender a todos los jóvenes que están en el cuento de la primera línea y que han sido capturados para mirar y verificar que se hayan garantizado sus derechos. Están llegando también a un extremo algunos de esos abogados que están allá a llegar a manifestar que toda detención que se ha generado ahorita en esto del paro, pues toda detención es ilegal. No es cierto. Eso no es cierto. No es cierto. Lo que también toca determinar es que en realidad sí existen los motivos fundados para generar una captura. Eso es lo que tenemos que ver. Y la manera, en realidad, es verificando todo parte de la buena fe, el buen principio y demás que va a generarse desde los derechos del capturado. Dame un segundo. Doctores, ahorita estamos conformando. También una primera línea jurídica, pero para defender también a algunos policías
de manera gratuita que se ven inmersos en todo esto. No es fácil estar en estas circunstancias en este momento. Hay mucho abuso de autoridad, pero también hay mucho abuso del reproche penal en contra de los uniformados que están actuando para salvaguardar los derechos de todos. Son momentos muy difíciles, pero lo importante de todo esto, doctores, es que uno tiene que mirar que acá no hay bandos, sino aquí el único bando debe ser ¿qué? Los derechos humanos, doctores. De parte y parte. Y fíjense cómo internacionalmente se ha escalado el tema, que el debido proceso ya casi que es un derecho fundamental. Fundamentalísimo. Y el derecho, el debido proceso, tiene que ser garantía para todos los sujetos procesales. Aquí no hay orillas. Aquí no hay orillas políticas. Aquí no hay orillas de pensamiento político. Aquí hay orillas procesales. Si usted quiere que le garantice sus derechos, haga prevalecer y respete los derechos de los demás. ¿Cierto? Si un policía la embarró, pues que pague. Pero un ciudadano la embarró, pues que pague. Todos bajo la misma cuerda, buscando garantizar derechos. Y verán cómo se ejerce el verdadero derecho. Viejo José. Profe, pues suena muy lógico y muy tonta la pregunta, pero me enseñaron que así la pregunta sea tonta, debo hacerla para salir de mi duda. Y es la siguiente. Wilson Arias y el senador Wilson Arias y el otro de Cali, se me fue la paloma. Alexander López. Alexander López se dan cuenta de la comunidad de los alertas de que están llevando a manifestantes, están conduciendo a lugares que no son estaciones de policía o una institución, digamos, oficial, como cuando llevaron a los manifestantes en Chile, Pinochet los llevaba al estadio. Cuando ya se define que a mí me llevan a un lugar que no es y que me retienen, ahí ya la captura es ilegal. No. Es ilegal si no lo ponen en exposición de una autoridad competente. Esto es otro cuento diferente. Ojo, aquí, como vamos a continuar viendo, no estoy diciendo, y tienen que llevarlo a una estación de policía reconocida. No, eso no lo estoy diciendo. Y máxime en varios parámetros que estamos viviendo en la actualidad. Primero de ellos, el COVID. Vaya y ustedes revisen las URIs, cómo se encuentran, que es donde se supone deben ser llevadas las personas. No sé si ustedes conocen los tratamientos que se le realizan a las personas que son capturadas con fines de extradición. Los llevan a una sede de la policía que en ningún lado dice policía y que le denominan el dólar. Le denominan el dólar porque son las personas que van a trasladar al exterior. Si nosotros jugamos y con eso ir tan delgado, nosotros tenemos que mirar que simple y llanamente la obligación de la institución es garantizar los derechos. Y entre esos está que se le respeten los derechos al que está capturado y ponerlo a disposición de la autoridad competente, porque la autoridad competente no es la policía. La autoridad competente es la fiscalía. No tiene internet para algo urgente. ¿Cuál es Wilson Arias, doctores? Porque tengo que hacer una observación ahí frente a un punto en particular. El coloradito de Gajitas, de Cali, doctor. Ah, listo. El mismo que estaba llegando a bajar la gente de los buses cuando los estaban aprendiendo y que estaba ordenando que los tenían que liberar. El mismo. Están investigados por la Procuraduría por tráfico de influencias. Investigación política. Me parece perfecto. ¿Por qué me parece perfecto? No es que yo esté diciendo o esté en contra de las marchas o esté... No, doctores.
Vuelvo y repito, todo lo debemos hacer en un debido proceso. ¿Quién demonios dijo que un senador le tiene que dar órdenes a la policía? Doctores, las cosas como son. No hay competencia. Discúlpeme, lo interpelo, pero entonces cuando Uribe en los consejos de seguridad le decía, deténgame allá ese señor, deténgamelo, ¿está grabado? ¿Están en los consejos de seguridad? Claro. ¿Él también se equivocó o él sí no se equivocó? ¿Actuando como qué? Como comandante de las fuerzas. De senador todavía sigue dando órdenes, lo que pasa es que la gente es hipócrita y no lo acepta. O sea que cuando él era Porque sigue comandante de las siendo fuerzas comandante. militares, ¿estaba en su ley, profe? ¿Estaba correctamente? Claro, porque Ese es por ejemplo, el El error, perdón, ejecutivo profe, es el error mío era ese. constitucional, no es un tema caprichoso. Desde la constitución política se sabe quién puede dar órdenes de esa naturaleza. No, y vayan a ver si la cumplen, doctor. Buenas noches. Gracias, profe, gracias por aclararme esa información. Ese es el tema. De captura es la orden de un juez. De resto, usted puede decirle a Juslarito, captúrelo, pero mire a ver en qué problema se mete. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Suéltemelos ya que le doy la orden. Ay, a ver, ¿usted quién demonios es? Senador de la República. ¿Que a mí qué me importa? Que usted sea senador. ¿Sí? Es que como a Uribe le temían, la orden que él daba era, mejor dicho. Pero digamos que esa es la firmeza de la gente de policía cuando llega el no sabe quién soy yo y él se mantiene en su punto. El problema ahí de base que yo veo y considero acá y en el debate lo propongo es cómo los superiores en rango paran esa posición firme y legal de un policía y lo mandan a Chigorodo cuando está acá en Bogotá. Ah, hermano, pero usted cogió al general tal, el hijo del coronel tal, el hijo del representante tal. Ahí es donde se jode toda la vaina. Sencillo. Todo eso es tráfico de influencias. Absolutamente todo lo que está manifestando. Rodri. Tema hermoso que estamos tratando hoy, doctor. Y efectivamente, si en principio se establece precisamente lo que usted nos acaba de explicar, que lo primordial aquí en una captura, aprehensión, detención, retención, etcétera, diferentes verbos rectores que aparecen ahí, es precisamente el cumplimiento al debido proceso y los derechos humanos. Infortunadamente, en esta situación que se vive desde el 28 de febrero, todo es diferente. Todo esto es un manejo político y estamos a puertas precisamente de unas próximas elecciones, tanto presidenciales como del Congreso de la República. Entonces, pues esto ya se convierte, esa base social, esos pelados, esos muchachos que salieron a las calles y salimos en su momento realmente a pedir por algo justo en favor de muchos o de pocos, porque se dice que salimos los del estrato 1, 2 y 3 para beneficiar a los de los estratos 4, 5 y 6, puede que tenga mucha razón. Pero efectivamente, como lo han dicho varios compañeros y usted lo ratifica también, hay momentos, ¿cómo es? Tiempo, modo y lugar, ¿cierto? Y ese tiempo, modo y lugar, precisamente lo que pues, nos ha estado explicando y enseñando, el 303 de los derechos del capturado, el 297 de la captura y toda esa cuestión. Efectivamente, aquí se sobrepasa de funciones y se extralimitan precisamente en el cumplimiento de órdenes, pero no tanto de superiores, que claro, en la policía pues hay un rango, hay una jerarquía y pues los superiores son los que dan las órdenes, pero a esos superiores hay órdenes no tanto en debidos procesos, no tanto en derechos humanos, sino órdenes políticas. Aquí la orden política, desde que se comenzó con esta actividad del 28 de febrero, doctor y compañeros, en mi humilde opinión, como un simple ciudadano del común, es acabar con esa manifestación a como de lugar. Afortunadamente para unos, infortunadamente para otros, pues no se llegó a decretar el estado de conmoción, ¿cierto? Hubiese sido una catástrofe. Hubiese sido lo peor de lo peor que nos hubiese podido pasar desde la época, si no estoy mal, de Virgilio de Turbay Ayala,
¿cierto? El estado de sitio y que mató a don Raimundo y todo el mundo. Y esto, un estado, donde decretar un estado de conmoción da lugar a muchas arbitrariedades, aparte de en buena fe o mala fe, que eso hay que demostrarla, o en buena fe que hayan cometido los agentes de la policía, llámese ESMAD o llámese fuerzas especiales o como lo tengan allá en sus órdenes. Pero efectivamente aquí lo que hizo no solamente estos políticos de oposición, pues es aprovechar el momento, precisamente un momento político, porque es que lo que esto se vive es un momento político precisamente. ¿Con qué comenzamos? Comenzamos primero un paro del 28 de febrero para tratar de para tumbar la famosa reforma tributaria, ¿cierto? Se tumba la reforma tributaria, se tumba un ministro, ya después viene la reforma a la salud, se tumba la reforma a la salud, el ministro no renunció, pero prometió haber renunciado, no lo hizo, etcétera, 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 moción de censura contra el ministro de Defensa, una moción de censura que si se fue hacia la realidad, mire que muchos políticos en el Congreso, doctor y compañeros, manifestaron, es que cambiarlo o votar la moción no cambia nada de lo que está pasando. O sea, sí estaban de acuerdo con la moción, pero no estaban de acuerdo con sacarlo. O sea, tener mamá pero muerta. Algo parecido a eso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque vienen aquellas garantías políticas para los que no voten la moción de censura y entonces ya vienen los nombramientos a familiares, amigos, en cargos públicos, esa cuestión, para que no votaran la moción de censura. Claro que lo que está pasando en el país es algo catastrófico. Claro que infortunadamente yo llevo más de 10 años como sindicalista, 12 años, y he estado en muchísimas marchas, no solamente marchas pacíficas, sino también en marchas y protestas como tal, y también he botado piedra y también me han gaseado y toda esa cuestión. Pero son cosas, aquí muchos decían, no, pero es que los sindicalistas no sirven para nada, los sindicatos no sirven para nada, pero los sindicatos, bien o mal, administrados en este momento, infortunadamente muchos mal administrados, pues han logrado muchas cosas, no solamente para los menos de 4 millones de trabajadores que están afiliados en Colombia a las organizaciones sindicales, sino que son logros que se hacen para toda la población colombiana, ¿cierto? Lograr 8 horas de trabajo, lograr 8 horas de estudio, 8 horas de descanso, eso no lo dio un gobierno porque quiso darlo. Esto fueron luchas sindicales. O quitar horas extras, o quitar los dominicales, quitar el pago de los festivos, de las horas extras nocturnas y sencillamente disfrazarlas con recargos nocturnos, pues ahí nos dieron duro por la cabeza colocar que el día termina como si aquí estuviésemos las 4 estaciones, el día termina a las 10 de la noche y la noche comienza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana, sencillamente para no pagar recargos nocturnos. Eso le parece fabuloso a muchos compañeros y muchos ciudadanos, que eso está muy bien. Y ahora que nos quieren regalar una hora o nos regalaron una hora, no es que vamos a regalarle una hora a los trabajadores, ya la noche, el día no va hasta las 10 de la noche, sino hasta las 9 de la noche. Oiga, la estupidez más grande que hay en el mundo, ¿cierto? ¿Y de quién es la culpa de todo esto que está pasando? De nosotros como ciudadanos. Aquí se tiene aquí, yo he asistido también en redes sociales a discusiones y a Dios gracias, lo dejan participar a uno, precisamente de que es que nosotros a partir de la Constitución del 91 no solamente tenemos derechos, también tenemos deberes, ¿cierto? Pero únicamente exigimos, pero no damos. Yo tengo mi derecho a elegir y ser elegido, sí, tengo un derecho, pero ¿cuál es mi deber? Votar. Ah, bueno, ¿y por qué no colocamos el voto obligatorio? Ah, no, me están coaccionando mi derecho al voto. Entonces ya es una obligación. No, pues si no le sirve ninguno de los candidatos, pues vote en blanco, pero ejerce el derecho para poder precisamente llegar a controvertir al político de turno. Porque es que aquí el que más reclama, y hablo mucho de los de izquierda, porque los de izquierda, entre comillas, dijeron que nunca iban a votar y ya en su momento tuvieron 11 senadores, ahorita no tienen sino 5 más los 5 que le regalaron al azar. ¿Cierto? Entonces, si yo no ejerzo ese derecho, ese deber que tengo, sino únicamente lo disfrazo como derecho, pues no le vamos a llegar a ninguna parte y no vamos a llegar a ningún lado. Y estos derechos del capturado, estos de la aprehensión, de la captura, de la retención, de la detención, que si es legal, ilegal, pues todo esto que se está viviendo a partir del 28 de febrero y que pues ya se acabó porque como ya el más grande sindicato del país, que es FECODE, que tiene más de 350.000 hombres y mujeres afiliados a esa federación,
Pues dijeron, hombre, pues como ya van a salir a vacaciones, pues paremos el paro y después de que entremos a vacaciones entremos. Eso me acuerda allá en mi pueblo, doctor, compañero, yo soy del pueblo de Boyacá y ejercí el magisterio también. Un padre de familia del campo le decía, señor rector, ustedes como profesores, ¿por qué no hacen paro los domingos o en vacaciones? Entonces ahorita esto es igual. Entonces ya porque salió el expresidente de FECODE haciendo política con lo del paro, entonces que eso es prohibido, que eso no, esto es falso. Y aquí esto se está manejando políticamente porque es que aquí la gente no sabe cuándo se fundó FECODE. FECODE lleva más de 60 años como federación. 60 años. O sea, han sacado 60 promociones, doctor. 60 promociones. Y yo estuve investigando, Uribe decía que estudió en la primaria en colegio público, en universidad pública, y resulta que todos los profesores eran afiliados a FECODE. ¿Ya? Entonces FECODE en ese momento no era malo. FECODE cambió, no. Las organizaciones sindicales son buenas, los malos son sus dirigentes. Eso es otra cosa diferente. Y esa es otra discusión. Tan cierto es que cuando yo fui funcionario público le debo mucho, o le debía mucho a los sindicatos que se pararon en pie de lucha en el año 2012. Lo que no es permitido son las vías de hecho, ¿no? Tanto allá como de acá. Y una vía de hecho, en el momento de una captura en este tema tan sensible que nos encontramos el día de hoy, muchachos, hay que revisarlo con lupa. ¡Con lupa! Pero ¿cómo podemos llegar a mirar? Fortunadamente también encontramos muchos videos en las redes sociales. Pero ojo, doctores, que he encontrado videos que uno dice, uy, no, un chico de madre, ¿cómo fue a hacer eso? ¿Por qué disparó así? Cortados, cortados. Y uno mira la otra cara de la moneda y dice, se demoraron antes en haberle disparado así. Es un tema muy sensible, doctores, pero fíjense, doctores, que es lo lindo de esto. Es lo lindo de esto. Es lo bonito de esto. Cuando ustedes salgan allá a la calle, van a encontrar una cruz gigante que se llama Derecho Penal. Hace unos días me llamaba un amigo y ¿usted qué hace? No, acá metido en problemas. ¿Qué pasó, marica? ¿Qué le puedo ayudar? Y yo, no, hermano, metido en problemas, pues no míos, de otras personas, pero pues es que es mi trabajo, meterme en los problemas de los demás. Doctores, ustedes llegan y van a una audiencia de legalización de captura. Y se dan cuenta que, oiga, a este tipo inmediatamente no le leyeron el derecho de su motivo de su captura y qué funcionario lo ordenó. No le dejaron comunicar a nadie su captura. Eso es ilegal. Se van con su argumento, señoría, ilegal la captura. Y el juez dice, pues, ¿cómo creerle, señor defensor? ¿Cómo creerle, señor defensor? Si usted argumenta eso, pero a su vez hay un acta firmada voluntariamente por su cliente. Todos esos son los estamentos que toca mirar con lupa, doctores. Mirar el argumento y acá vamos a perder muchas guerras. Muchas. ¿Pero saben por qué las pierde uno? Porque a veces, cuando una persona violenta el sistema procesal penal, lo peor que puede pasar es que la autoridad violente el sistema procesal penal para poder lograr un fin, y es castigar al que violó el sistema penal. Cuando ustedes vayan a administrar justicia, nunca se igualen, doctores, al delincuente. Es decir, nunca violen la norma simple y llanamente para tratar de hacer justicia, porque no están haciendo justicia. Ese día no duerman en paz. No puedo hablar mucho, por ejemplo, del caso en el que nos encontramos hoy en día, que ustedes han venido siguiendo, Diego Cadena y demás.
pero simplemente voy a hacer esta observación. Es inaudito, doctores, que se tilde a la defensa de buscar maniobras dilatorias simple y llanamente por buscar que se nos entreguen las pruebas absolutas de un proceso. Algo que está en el debido proceso y que se pelea por el debido proceso está siendo usado en contra de la defensa. Y eso lo van a encontrar siempre, doctores. Miren, vamos avanzando con el tema de la captura y vamos a encontrar varias circunstancias que nos van a servir. Y vamos a traer una captura. Nosotros ya creo que la vez pasada observamos una captura ilegal. No sé si fue con este curso o con otro. Pero todos estos puntos son los que vamos a trabajar y que les voy a proponer desde ya. Yo creo que ni hablamos de cuándo vamos a hacer los exámenes y eso, porque ya ustedes y yo nos conocemos perfectamente, sabemos cómo vamos a trabajar, y obviamente que esto sí me gustaría también volverlo a calificar mediante audiencias, porque eso es un tema muy importante y es donde vamos a empezar a cogerle el ritmo a todo esto. Pero vamos a trabajar todo esto de temas de capturas. Vamos a meternos en casos bien locos así. Vamos a ver cómo reaccionan. Pero doctores, sea lo que sea, quitémonos la máscara de víctimas, quitemos la máscara de peligrosistas, sino vámonos al debido proceso. Y sobre el debido proceso resolver. Yo puedo ser antiuribista, yo puedo ser uribista, yo puedo ser... No, es que acá no se trata de eso. El derecho penal tiene que estar alejado de todo eso. ¿Listo? Derecho penal, mejor me lo deja quieto. Es lo más entre los mases. Ivonne, ¿cómo estás? Un segundito. Doctor Cadena, ¿te puedo llamar en 2 minuticos que estoy terminando de dictar clase? Bueno, hablando del rey de Roma. Doctor Ivonne. Gracias, profe. Bueno, profe, retrocediendo un poco antes de que mis compañeros pues hablaran sobre la situación del país y lo del paro, usted alcanzó a mencionar que la autoridad competente para presentar un capturado es la fiscalía. Entonces, por ejemplo, si se captura a una persona, el policía o la ciudadanía, ¿cuánto tiempo o en cuánto tiempo se debe poner a ese capturado a disposición de la autoridad competente? Excelente. Si nosotros miramos, y es un punto divino que estás trayendo, nosotros miramos y dice ahí, oiga, tienen 36 horas. No, no tenemos 36 horas. Lamento informarles, doctores queridos, que no tenemos 36 horas. Tenemos menos de ello. Hay jurisprudencia que la Corte se ha rasgado las vestiduras, se ha mamado de decirle a la autoridad competente, oiga, es que usted no tiene 36 horas. En 36 horas ya tiene que estar legalizado. Pero, ¿sabe cuál es el término que usted tiene para poner a disposición? Nada más y nada menos que se llama el término de la distancia. ¿Y qué es el término de la distancia? Pues, mira, yo estoy en la 170 y tengo que llevarlo a palo quemado. Ajá, papito, lo que se demora de la 170 a palo quemado, no me venga que con excusas. Es el término de la distancia. Ojo con eso. Pero eso no se cumple nunca, doctor. Pero es donde ganamos los abogados. Pero pese a eso, hemos estado en escenarios que subsanan. Ojo con lo que voy a decir, Ivonne, para que quede bien claro. Cuando son varios los capturados, la misma Corte dice, un momentico, uno tiene que comprender también que si bien es cierto es el término de la distancia, pero tenemos que tener en cuenta cuando son bastantes los capturados. Porque eso sí, pues va a generar un desgaste mucho mayor. Por ejemplo, llevarlo a medicina legal, que esas cositas las vamos a ir mirando poco a poco.
el acta de derechos del capturado, la llamada a un amigo, ponerlo a disposición, ponerlo en contacto con un abogado y demás. Si ustedes miran todas esas actividades, no es que la policía las tenga ya y no llegaron y listo, no, porque tienen que, medicina legal es una institución aparte, tienen que tramitar la diligencia, realizar un informe más, son muchas circunstancias las que se van a presentar al momento de una captura, que yo entiendo plenamente por qué nuestros funcionarios a veces pueden llegar a agotar mucho del tiempo. Pero la Corte prevé esa circunstancia y dice, no, eso me parece que hay que trabajarlo diferente, no es el término de la distancia, hay que trabajarlo diferente, hay que ser un poco más benévolos con esos términos en virtud de la cantidad de personas capturadas. Perfecto, pero también, ¡ojo! Señores fiscales, si usted sabe muy bien que está montando un operativo para capturar 30 personas, pues usted también tenía que haber alistado y tener listo todo el andamiaje de todos los funcionarios que requiera para hacer efectivo todos esos procedimientos dentro de esas 36 horas. ¿Listo? Ahora, cuando ya creo que Marce, estamos en el grupo del curso, ¿cierto? En WhatsApp. Ahora les voy a buscar una jurisprudencia. Que habla sobre esto que estoy mencionando. Que va a tratar exactamente ese punto, la cual usé en una audiencia que logré decretar ilegal una captura. Que se decretara, ¿no? No decretar, que se decretara ilegal una captura. Y simple y llanamente, doctores, ¿por qué? Esa misma jurisprudencia está diciendo, oiga, dentro de las 36 horas tiene que resolverse la situación jurídica de la persona. Si no, la captura es ilegal. Y al considerarse una captura ilegal y sigue privada de la libertad, opera la habeas corpus. ¿Listo? Miren, doctores, no es que estamos en la hora 35 y empezó la audiencia ante el juez de control de garantías y entonces ya vamos en la hora 37 y todavía no han resuelto. No, es que el juez debe resolver dentro de las 36 horas. Y eso es lo que dice la Corte. Eso es lo que dice la Corte. Cuando ustedes se remiten al 297, que era el que estamos diciendo, dice la persona capturada será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene su cancelación de la orden de condena y disponga lo pertinente en relación con lo aprendido. Si ustedes miran ahí, se estaba alargando el plazo. Ah, no, pues es que usted tiene que estar dentro de las 36 horas. Pero, por eso es que entra la jurisprudencia a tener un gran valor y está poniendo un parámetro diferente y diciendo un momentico. El término de las 36 horas para resolver. Porque si no, nos vamos al habeas corpus. ¿Alguien puede mirar en la Constitución Política el habeas corpus? Rodri, creo que tú lo tenías a la mano. Creo que es el artículo 30. Sí. Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Y eso es lo que trae la Corte. Dice un momentico, tenemos 36 horas para resolver la situación jurídica, pero ojo con este punto y para que quede bien claro de una vez. 36 horas para legalizar y después de ello 36 horas para resolver el habeas corpus. ¿Listo? Rodri, dímelo. Bueno, con todo el debido respeto, usted es el penalista, yo hasta le estoy aprendiendo las mañas, pero es que mire lo que dice el inciso, o sea, no sé, de pronto lo estoy interpretando yo mal. El inciso del 297, inciso segundo. Ajá.
Dice, capturada la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas. O sea, para mí la policía tiene 36 horas para entregárselo al juez, más no para que el juez dentro de las 36 horas resuelva. ¿Por qué? Yo lo entrego al juez a la hora 36. Ahí me imagino que el juez tendrá el tiempo precisamente para definir la situación jurídica y pueda invocar el capturado, el artículo 30. No sé, ¿estoy confundido? Rodri, lo que estaba mencionando ahorita, de pronto no lo supe explicar, pero lo que nos está diciendo a nosotros la norma, en efecto, es eso. Oiga, usted puede, o sea, el tiempo límite para ponerlo a disposición de un juez son 36 horas. Pero ojo, la Corte Suprema de Justicia ha hecho lo contrario, ha dicho no. Usted no tiene 36 horas para que se le empiece la audiencia, usted tiene 36 horas para que se le haga la audiencia. Y eso es lo que voy a compartir en la sentencia, pero si me dan un segundo voy a tratar de mirarla a ver si la tengo acá. Creo que la tengo en físico. Un segundo a ver si se las puedo compartir. Porque es un precedente muy importante que sí debemos tener en cuenta. En tratándose de las libertades. No. Bueno, ahora con calma busco bien esa sentencia. No sé, de pronto en este chat. No. Porque sí considero... Creo que la encontré. Todos estamos en el grupo de WhatsApp que crearon. Señor. Sí, doctor. Aquí estoy con una de la corte. Es que no encuentro ese número radicado. Pero esto es lo que dice la sentencia. Dice, mientras la diligencia de legalización de captura tiene un carácter perentorio porque existe límite temporal constitucional y legal para el efecto de 36 horas. Esta sí es la sentencia, sí, señores. Voy a mirar el número, a ver si lo encuentro acá también. Y es una, no Corte Suprema, sino Corte Constitucional. Creo que es la C425 del año 2008, doctores, para que miremos eso. La C4, ¿qué, doctor? 425. 425. Del 2008. La bajamos, la miramos y también les voy a buscar Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? Doctores, yo a ustedes la vez pasada les compartí un esquema jurisprudencial. Yo creo que no recuerdo. Obviamente esto está desactualizado, pero sirve.
hay muchos temas del derecho penal que se tocan en este esquema jurisprudencial que les acabo de compartir en el WhatsApp. Simple y llanamente están ¿por qué? Por temas, y ustedes van escogiendo las sentencias dando clic encima de ellos. Tienen que tener internet porque son enlaces. Y esto es un esquema un poco nutrido, me gusta bastante para que lo vayamos trabajando. Doctor Diego. Sí. Creo que la C559 del 2019 también habla con respecto al 297. Perfecto. Miremos un tema bien importante. Doctores, ¿ustedes se acuerdan que yo les compartí las cartillas de audiencias preliminares, que son las guías que usan los jueces de control de garantías para el desarrollo de las audiencias? Señor. Sin embargo, se las volví a compartir en la plataforma. Ojo con la plataforma, doctores, quiero dejarles algo bien claro. Cuando yo llegué y me fui a meter a la plataforma, ya estaba diligenciada. Hay un pocotón de diapositivas que son de la doctora Liliana. Sin embargo, las dejé porque me pareció interesante dejárselas, que son repasos a un penal especial y cosas similares. A lo largo de los diferentes cursos y máxime en la primer clase, si mal no recuerdo, creo que es en esta primera sesión, donde les puse lo primordial y más importante que vamos a trabajar todo el tiempo. He hablado hoy como una lora, hemos hablado hoy todos como loras, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle trámite, vamos a continuar con ese 303, vamos a terminarlo un poco rápido, agilizamos un poquito ahí y mañana vamos a mirar en ese esquema jurisprudencial, vamos a coger la guía que vamos a tener. Ojo, no demora en salir la nueva guía. Ya la tienen, están en aprobación. Y lo que es lo importante de la nueva guía, que está actualizada la nueva jurisprudencia. ¿Listo? Porque acuérdense que la guía que yo les compartí, en la parte inferior está la cita de las sentencias. Doctores, y también, quien vaya a ser penalista, quien vaya a continuar con este estudio, mi recomendación es siempre tener un buen manual de derecho penal. En este libro, doctores, este es el que es el proceso penal. Tomo 2, estructura y garantías procesales del doctor Jaime Bernal Cuellar y el doctor Eduardo Montalegre Linet. Doctores, ahí van a encontrar el habeas corpus. Pero cuando nosotros hemos escuchado, porque hemos escuchado toda la vida que es un habeas corpus, resulta, doctores, que nosotros no sabemos qué es un habeas corpus. El habeas corpus tiene varias modalidades. Que lo vamos a ver de pronto en nuestra próxima clase del día de mañana. Si Dios quiere, ya tenemos todo organizado. Doctores, voy a buscar entonces sentencia Corte Suprema de Justicia, también para compartirles, para que vayamos mirando este tema de las 36 horas, que es muy importante, porque si ustedes se dan cuenta oiga, venga un momentico. El 297 nos está diciendo que tenemos 36 horas y está la pregunta de Rodrigo un momentico y dice más o menos es que es ponerlo a disposición antes de, pero venga, esto va más allá, tenemos que irnos un poco más allá y es lo que dice siempre las diferentes corporaciones. Doctores, sea cual sea el tema, la Corte siempre ha metido las manos. En cualquiera de los temas, hay que buscar siempre la jurisprudencia. Hay abogados, docentes, conozco uno en especial, que dice qué feo que los abogados siempre hablen de la jurisprudencia y eso rompe el esquema del derecho. Sí, pero en estos temas procesales es bien importante tenerlos claro. Y no es que rompa el esquema del derecho. A veces se busca garantizar muchas circunstancias. Garantizar lo que por primicia debería ser lo primordial más bien, que viene siendo el debido proceso. Y todos debemos irnos al debido proceso. Cada vez vamos a encontrar algo muy, muy desfavorable y vamos a encontrar cada vez
que salen jurisprudencias que quitan o frenan o van a romper ese hilo que nos dice, oiga un momentico, el debido proceso, el indubio pro reo, todos estos principios de todo tiene que ser resuelto en favor de la persona, pero que en realidad a veces sale jurisprudencia que vas atacando a la persona. Doctores, así como va este sistema procesal penal, cada día tenemos menos garantías. Por más que creamos verlas. ¿Cómo es eso que decimos el derecho del capturado? Oiga, y vemos que inmediatamente no le aplican los derechos del capturado y sin embargo aún así, un juez de la República legaliza la orden de captura porque, legaliza la captura porque considera que se cumplió a cabalidad el procedimiento. El debido proceso debe aplicársele al que se robó una hoja, así como al asesino más sanguinario. Esto no está instituido, solo para delitos graves, no. Si hay una violación al debido proceso, hay una consecuencia. Y esa consecuencia debe ser resuelta en favor del procesado. ¿Listo? De tal suerte que, insisto, no violentemos normas, no violentemos el derecho, simple y llanamente para hacerle caer el peso de la ley a un infractor penal. Porque si nos damos cuenta, estamos en la misma categoría de ese infractor penal, quebrantando el derecho. Doctores queridos, vayan a tomar tinto porque ahorita, ¿con qué clase continúan ahora? Ah, no, ya, cierto que ustedes son todos unos abogados. Simplemente se están volviendo mañosos aquí, no más. Nos falta el birrete y terminamos. Y la celebración, pero hasta que estemos todos vacunados. ¿No? Así es, doctor. Gracias, profe, gracias, mi amor. No me preocupe que yo tengo un petaco Buchanan's. Listo. Listo, doctor. Vamos. Bueno, muchachos, descansen. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Doctor Diego, gracias. Muchas gracias. Buenas noches, cuídese. Gracias, doctor. Buenas noches. Cuídese y alistemos el Bucanas para grado. Chao. Bueno, hermano. Para este frío mejor. Usted lo sabe, mi doctor Eddie, que eso sí es Bucanas. Yo sí, usted lo sabe. Ahí está pendiente. Yo no tomo hace 10 años, pero bueno, tocó comprar Macallan para los muchachos. No hablamos. Hágale, doctor. Bueno. Feliz noche. Gracias. Cuídese. No, chao, lo mismo. Un abrazo. El doctor Amarillo ya tiene la Bucanas, está en la nevera.